Un saludo lleno de bendiciones y de los mejores anhelos espirituales para todos mis hermanos y mis hermanas que escuchan este mensaje alrededor del mundo. Desde Colombia y desde el canal En Defensa de la Fe, les saluda su hermano en Cristo, Natanael Baloyes Salas. Me gozo en saber que el Señor está dirigiendo tu vida, que el Señor te acompaña cualquiera sea tu situación y que el Señor proveerá para ti. Ya proveyó, está proveyendo y te dará lo mejor si esperas en Él y confías en su providencia. Estamos orando por todas las peticiones que ustedes dejan en los comentarios. Últimamente ha sido difícil, casi imposible, responder a los comentarios que ustedes con tanto amor nos dejan en los videos, pero los he leído todos y he puesto a los pies del Señor y en las manos del Señor cada situación, cada petición. Todos los días oramos por ustedes. Vamos a orar para comenzar con este mensaje. Los invito a abrir el corazón, a cerrar los ojos y a humillarnos delante del Señor para clamar por su santa dirección. Eterno Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, oh Rey del cielo, porque nos amas con amor eterno. Gracias porque lo has manifestado de mil maneras. Y gracias, Señor, porque somos conscientes de todo el amor que nos has manifestado y que nos manifiestas constantemente. Recibe toda honra y toda gloria. Recibe, oh Señor, nuestra alabanza, pero también nuestra obediencia, que nace como fruto de nuestra comunión contigo. Queremos estudiar esta parte de la lección, pero no queremos hacerlo sin tu santa dirección, sin tu guía, porque tu palabra debe ser explicada e inspirada por tu Santo Espíritu. Por eso, Señor, guíanos con Él a toda la verdad y ayúdanos, oh Padre, a comprenderla y a deleitarnos al ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Sábado 19 de septiembre. Un paso de fe. Para memorizar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, 5-7. La palabra haya pues en vosotros este sentir sería mejor traducirla así pensad o esto pensad, nos dice el comentario bíblico. Dios quiere mostrarnos la forma correcta como debemos pensar, cuál debe ser nuestra actitud, nuestro estilo de pensamiento, nuestra filosofía de vida. Y esa forma se evidencia en Cristo Jesús, en su sacrificio, en su vida abnegada. Para salvarnos, el Señor no solamente tuvo que morir, sino que también tuvo que renunciar a la gloria del cielo, a las alabanzas de los ángeles y sobre todo a su unidad total y presencial con el Padre que desde siempre había tenido. Nos amó tanto que renunció a todo lo más hermoso y bello, glorioso y celestial, para venir a este mundo oscuro, cruel, ingrato, para salvarnos. Lo llamativo es que el texto de memoria nos invita a que tengamos la misma actitud, el mismo pensamiento, la misma filosofía de vida. Esa filosofía de vida que el Señor Jesús manifestó y que sigue manifestando, y nos invita a obrar de la misma manera, renunciando al yo para exaltar a Cristo, renunciando a nuestra comodidad
para mostrar al mundo que Cristo salva, que Cristo es verdad y que su palabra se está cumpliendo, que Él viene pronto. Si hubiera en nosotros el deseo y la acción de Cristo, que nos llevara a renunciar a nuestro ego, a nuestra vanidad, orgullo, brillaría con más fulgor y con más poder el carácter del Señor en nuestra vida, y muchos de nuestros problemas se extinguirían, porque el 80% de los problemas que enfrentamos se fundamentan en el amor desmedido por nuestro yo. Nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo y nuestra vanidad es la base, el fundamento y el origen de la mayoría de nuestros problemas. No decimos que de todos nuestros problemas, pero sí de la mayoría de nuestros problemas. El espíritu de profecía nos dice: ¿cuántos problemas, sufrimientos e infelicidad se economizarían los seres humanos si continuaran cultivando la consideración y la atención? Si siguieran prodigándose esas insignificantes manifestaciones de cortesía que mantienen vivo el amor y que creían eran necesarias para conquistar a su compañero o su compañera. Si el esposo y la esposa continuaran cultivando esas atenciones que nutren el amor, serían mutuamente felices y ejercerían una influencia santificadora sobre sus familias. Dispondrían de un pequeño mundo de felicidad y no alentarían el deseo de salir de ese mundo para encontrar nuevas atracciones ni nuevos objetos que amar. Si en el seno de nuestras familias conserváramos tierno el corazón, si se manifestara una noble y generosa diferencia por los gustos y las opiniones de cada cual, si la esposa buscara oportunidades de expresar su amor por su esposo mediante actos corteses, y el esposo manifestara la misma amable consideración hacia su esposa, los hijos participarían del mismo espíritu. Esta influencia impregnaría todo el hogar, y cuánta miseria evitarían las familias. Los hombres no andarían recorriendo hogares para encontrar felicidad, y las mujeres no desfallecerían por falta de amor, ni perderían el ánimo ni la dignidad para convertirse en inválidas de por vida. Se nos ha concedido solo una existencia, y mediante cuidados, trabajo y dominio propio se la puede hacer soportable, placentera y hasta feliz. Matutina cada día con Dios, capítulo del 22 de noviembre, titulada ¿Cómo mantener vivo el amor? Párrafos 1 y 2. Domingo 20 de septiembre. El amor altruista de Jesús. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La palabra altruismo se puede definir así: tendencia a procurar el bien de las personas de una manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. El altruismo, mis hermanos y mis hermanas, es el principio
o la práctica de la generosidad en favor de los demás, buscando siempre el bienestar ajeno sin recibir ninguna gloria, ninguna alabanza o recompensa a cambio. Es decir, el altruista no es generoso ni bondadoso porque quiera ser reconocido como tal. No lo es porque quiera ganar puntos para sí mismo. Lo es sencillamente porque ama tanto a los demás, o sobre todo porque ama tanto al Señor, y por amar al Señor ama tanto a su prójimo, que hace el bien, sin mirar a quién y sin procurar alabanzas u honra para su nombre, solo para gloria de Dios. El altruismo es lo contrario al egoísmo. Altruismo es poner primero a Dios y al prójimo que a uno mismo. Egoísmo es poner primero al yo que a Dios y que al prójimo. Jesús es el mayor ejemplo de altruismo, siempre dispuesto a renunciar para glorificar al Padre, siempre dispuesto a renunciar a lo que haya que renunciar para salvar a la humanidad, siempre dispuesto a darse por completo como una ofrenda total para que el Padre sea conocido en todo el universo como el Dios verdadero, como un Padre de amor, de justicia, de pureza y de santidad. Cristo siempre ha estado dispuesto a mostrarnos la verdad, dando su vida, soportando nuestra ingratitud y hasta nuestra crueldad extrema. El egoísmo es el principio o práctica de la satisfacción propia. Y si para conseguir satisfacción hay que afectar o dañar a otros, no importa. Estos son los dos valores de este mundo. Un valor y un antivalor, un principio y un antiprincipio. El principio es el altruismo, el principio basado en el amor, y el altruismo está representado por Cristo Jesús. Y el antivalor o el antiprincipio es el egoísmo y está representado por Satanás. A una de estas dos escuelas, a uno de estos dos bandos, los seres humanos nos unimos y sabemos de qué bando somos según las manifestaciones de nuestra generosidad o de nuestra vanidad o egoísmo. Y esto hay que decirlo, el egoísmo lleva a las criaturas a la guerra, a la incomprensión, a la degradación y a la muerte. El altruismo lleva a las criaturas a exaltar a Dios, a bendecir a sus semejantes y a crecer en la verdad y en la gracia. Solo en Cristo y viviendo en su ejemplo podemos vivir en altruismo, renunciando a nuestra razón y perdiendo las discusiones para que gane Cristo. El altruista no se cansa de amar, no se cansa de servir, no se cansa de dar lo mejor, aunque los demás no valoren, no agradezcan lo que hace, porque la fuente de su amor y de su servicio es Cristo Jesús, y la gracia que Él otorga es inagotable. Jesús, nuestro Señor, renunció a todo por voluntad propia, movido por un amor infinito y puro. Su acto de renuncia tenía una sublime motivación: exaltar el carácter de su Padre, que había sido acusado de injusto y cruel, y el de salvar a la humanidad que había caído en la oscura noche del pecado. Renunció y se arriesgó a venir a nuestro planeta para ser maltratado, despreciado, incomprendido, tentado y humillado hasta lo sumo. Su amor era y es tan grande que esto no menguó su anhelo de cumplir con su misión, porque el amor siempre prevalece. El Señor Jesús en su humillación subió a la cruz y desde allí venció al tentador, mostró al universo entero que Dios es amor y que el pecado no tiene la última palabra ni tiene razón de ser. Todo aquello a lo que renunció
Cristo le fue devuelto y logró que todos aquellos que quieran puedan encontrar en su sangre, en su gracia, vida abundante y vida eterna. El espíritu de profecía nos dice: la ley del gobierno de Dios había de ser magnificada con la muerte del unigénito Hijo de Dios. Cristo llevó la culpa de los pecados del mundo. Nuestra suficiencia se encuentra únicamente en la encarnación y muerte del Hijo de Dios. Él pudo sufrir porque era sostenido por la divinidad. Pudo soportar porque estaba sin mácula de deslealtad o pecado. Cristo triunfó en favor del hombre, llevando así la justicia del castigo. Consiguió vida eterna para los hombres al paso que exaltó la ley y la hizo honorable. Cristo fue investido con el derecho de dar inmortalidad. La vida que había depuesto en su humanidad, la tomó de nuevo y la dio a la humanidad. Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:54. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 44. El Salvador resucitado. Párrafos 4 y 5. Lunes 21 de septiembre. Llamados a comprometerse. Mateo 4, 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Compromiso es entregar nuestra voluntad y nuestra responsabilidad para alcanzar un propósito o para cumplir una promesa. Muchos en este mundo no gustan de comprometerse. No se comprometen en matrimonio, prefieren vivir en concubinato. No se comprometen con Dios. Dicen que no se bautizan porque prefieren decir que lo aman, pero que todavía no están listos para entregarse completamente a Dios, que no quieren jugar con Dios y que por eso no se entregan al Señor. Sin embargo, están jugando con el diablo al decidir no entregarse a Dios, y esto no les hace mella en su corazón, no los estremece, no los impacta. Jugar con el diablo es terrible. Jugar con el pecado es quemarse. Invitación: comprometámonos con Dios sin miedo. Miedo debería darnos no comprometernos con el Señor y por ende comprometernos con el enemigo de Dios. La falta de responsabilidad y de compromiso moral cataloga a los seres humanos como comprometidos con el pecado, aunque no sean conscientes de ello, porque el que no está con Cristo está contra Él. Dios nos llama a comprometernos, a cumplir con nuestra parte, a no sacar excusas. Los que vivimos sin compromiso con Dios somos como el tamo que el viento lleva de aquí para allá. Quedamos a merced de las circunstancias y no podemos experimentar el gozo del servicio a Dios. Vivimos vidas cristianas vacías, sintiendo que algo nos falta y que nada puede llenar ese vacío hasta que vivamos en Cristo y para Cristo y nos comprometamos con Él a cumplir con el ministerio que Él nos ha entregado. Los que estamos comprometidos con Cristo estamos firmes en la roca eterna que es el Señor, y aunque vengan vientos fuertes y tempestades, no pueden derrumbar nuestra vida
porque la roca nos sostiene firmes. No somos llevados de aquí para allá por cualquier clase de viento de doctrina. Las circunstancias no dominan nuestra vida ni el curso de nuestra historia. Cristo lo hace. El compromiso con el Señor nos permite tener el corazón lleno de gozo, lleno de amor, lleno de la experiencia de la salvación, y esto hace que la luz de Dios brille en el rostro. Deberíamos preguntarnos, ¿estamos comprometidos con Dios o comprometidos con el diablo, con el mundo, con la carne? Siempre que nos comprometemos con el Señor, estaremos dispuestos a dejar las redes. Las redes de Pedro y de Andrés se interponían entre ellos y la misión de Jesús para ellos. Cuando ellos recibieron el llamado del Señor, dejaron esas redes y no permitieron que su actividad económica se interpusiera entre ellos y Cristo. Eligieron a Cristo y grandes fueron los resultados. Podríamos decir que los resultados fueron eternos. De haberse quedado con las redes, los resultados que hubieran obtenido se hubieran acabado con el tiempo, muy rápido. Los peces se hubieran vendido y consumido. Las redes también se hubieran consumido, y las vidas de Pedro, de Andrés y de todos los discípulos, de no haber aceptado la invitación de Cristo, de no haberse comprometido con el Señor, hoy día no serían conocidas. Estarían sencillamente olvidadas por el tiempo. Pero al dejar sus redes, dejarlo todo y entregarse completamente a un compromiso sincero con Cristo, marcaron la diferencia. Sus vidas cambiaron el mundo, porque en las vidas de ellos se manifestó la gloria de Dios. Cuando tú dejas algo por el Señor, puedes estar seguro, podemos estar seguros de que el Señor nos va a dar algo infinitamente mejor que aquello a lo que renunciamos por amor a Él. ¿Cuáles son tus redes? ¿Cuáles son mis redes? ¿Será una relación ilícita? ¿Será un trabajo en el que quebrantas los principios del Señor? ¿Será una mala amistad que te lleva lejos de Dios y de la pureza? ¿Será el miedo o la timidez que te hace sentir incapaz de compartir con otros el amor de Dios? Todo aquello que te impide comprometerte con Dios es tu red. Pedro, Juan, Andrés y todos los discípulos dejaron lo que les impedía seguir a Jesús y se comprometieron con Él. 11 de ellos no se arrepintieron jamás de haber hecho tan firme decisión, tan importante decisión. Sus nombres quedarán inmortalizados en las columnas de la santa ciudad. Apocalipsis 21:14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El compromiso con Dios siempre, mis hermanos y mis hermanas, es la mejor elección que tú y yo podamos hacer. El espíritu de profecía nos dice: un pacto es un compromiso por medio del cual las partes contrastantes se obligan mutuamente al cumplimiento de ciertas condiciones. De este modo, el instrumento humano entra en compromiso con Dios para cumplir las condiciones especificadas en su palabra. Su conducta pone de manifiesto si respeta o no esas condiciones. El hombre gana todo al obedecer al Dios guardador del pacto. Se le imparten al hombre los atributos de Dios, capacitándolo para ejercitar misericordia y compasión. El pacto de Dios nos asegura su carácter inmutable. Debemos conocer por nosotros mismos en qué consisten sus requerimientos y nuestras obligaciones. Los términos del pacto de Dios son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Estas son las condiciones de la vida.
Haz esto, dijo Cristo, y vivirás. Lucas 10, 27 y 28. La ley de Dios fue escrita por su propio dedo en tablas de piedra, lo cual demuestra que nunca podría ser cambiada o abrogada. Ha de estar en vigencia durante las edades eternas, tan inmutablemente como los principios de su gobierno. Cristo dio su vida para hacer posible que el hombre fuese restaurado a la imagen de Dios. Es el poder de su gracia el que une a los hombres en obediencia a la verdad. La maravillosa gracia, capítulo titulado Perpetuo e inalterable, 3 primeros párrafos. Lección para el día martes 22 de septiembre. Pablo, instrumento escogido por Dios. Hechos 9, 17 al 20 nos dice: Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Muchas veces pensamos que Dios elige a las personas más improbables para que sean sus testigos, mientras descarta o desecha a las personas probables. Pero en realidad, quisiera Dios que todos, tanto probables como improbables, fueran sus testigos. Cuando decimos personas improbables, nos referimos a personas que por su vida y por sus circunstancias pareciera imposible que se entregaran a Dios y se convirtieran en sus testigos. Y cuando decimos personas probables, nos referimos a personas que a todas luces pareciera fácil que se entregaran a Dios y que se convirtieran en testigos de Dios. Por ejemplo, personas improbables son Zaqueo, María Magdalena, los endemoniados gadarenos, la mujer samaritana, Saulo de Tarso, entre otros. Estos personajes parecían casos imposibles, porque vivían de una manera extrema y lejana al ideal de Dios. Pero cuando conocieron a Cristo, cuando recibieron su llamado, dejaron todo por el Señor y se convirtieron en predicadores, en proclamadores, en testigos del gran amor de Dios por ellos y por la humanidad. Cuando hablamos de personas probables, nos referimos, por ejemplo, a los fariseos, a los doctores de la ley, personas que vivían predicando la palabra y que la conocían bien. Eran personas que a la vista humana eran los más calificados para aceptar a Cristo y ser testigos de Cristo. Y ojo aquí, Dios hubiera querido que todos fueran sus testigos. Pero generalmente, aquellos que a la vista humana son los más improbables son los que están siempre más dispuestos a aceptar al Señor y a testificar de su amor. Pablo fue escogido por Dios para que fuera siervo de Dios, y Pablo no rechazó tan sagrado y sublime llamamiento. Por ello se convirtió en el apóstol de los gentiles, un siervo fiel, que lo dio todo por Cristo. Algunos lo consideran el Moisés del Nuevo Testamento, pues fue el que más escribió cartas a las iglesias y enseñó la constitución divina a la iglesia del Nuevo Pacto. Otros estudiosos afirman que, después del Señor Jesús, Pablo es el personaje que más influenció en la iglesia cristiana. Todo esto porque fue un hombre que se rindió por completo ante su Señor y Salvador. Él siempre puso a Cristo en primer lugar, y el Señor Jesucristo honró la decisión de Pablo, porque Dios honra a los que lo honran. Podemos saber mucho de una persona por la actitud que tiene ante la muerte.
Pablo creía que la muerte era ganancia, porque era un descanso inconsciente que pasaría volando, pues ante la inconsciencia de la muerte, el tiempo se detiene, y 1000 o 10.000 años son solo un instante, un abrir y cerrar de ojos. Para Pablo la muerte no era una amenaza, era una transición momentánea, y luego vería y estaría con su Maestro. Me gusta lo que dice el espíritu de profecía sobre la muerte de este gran siervo del Señor, de este gran instrumento de Dios. Escucha bien, dice el espíritu de profecía: Nerón pronunció la sentencia que condujo a Pablo al martirio. A pocos se les permitió presenciarla, porque sus perseguidores, alarmados por la amplitud de su influencia, temían que el espectáculo de su muerte ganara más conversos al cristianismo. Impresionante. Aún en su muerte, Pablo ganaba conversos para Cristo. Sigo leyendo. Pero hasta los empedernidos soldados que lo escoltaban escucharon sus palabras y con asombro lo vieron enfrentar la muerte alegre y gozosamente. Para algunos de los testigos de su martirio, su espíritu de perdón hacia sus verdugos y su inquebrantable confianza en Cristo hasta el último momento fue un sabor de vida para vida. La paz celestial manifestada en el rostro de Pablo ganó a muchas personas para el Evangelio. Pablo llevaba consigo la atmósfera del cielo. Todos los que se relacionaban con él sentían la influencia de su unión con Cristo. El hecho de que su propia vida fuera un ejemplo de la verdad que proclamaba, añadía a su predicación el poder de la convicción. La influencia espontánea e inconsciente de una vida santa es el sermón más convincente que se puede predicar en favor del cristianismo. Los argumentos, por más irrebatibles que sean, pueden provocar solo oposición. Pero un ejemplo piadoso posee un poder irresistible. El apóstol se olvidó de sus inminentes sufrimientos, debido a su preocupación por los que iba a dejar expuestos al prejuicio, el odio y la persecución. Procuró fortalecer y alentar a los pocos cristianos que le acompañaron al lugar de su ejecución, repitiéndoles las promesas dadas a los que padecen persecución por causa de la justicia. Les aseguró que nada de lo que el Señor había dicho respecto de sus atribulados y fieles hijos dejaría de cumplirse. Por un tiempo se verían abrumados por múltiples tentaciones. Tal vez fueran privados de las comodidades terrenales, pero podrían confortar su corazón con la seguridad de que Dios sería fiel y decir: yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 1:12. Pronto acabaría la noche de prueba y de sufrimiento, y amanecería el día de paz y perfección. Matutina, reflejemos a Jesús, capítulo del 12 de diciembre, titulada La vida piadosa de Pablo poseía un poder irresistible. 3 primeros párrafos. Impresionante lo que nos comparte el espíritu de profecía. Pablo no solamente fue un instrumento de Dios en los momentos de comodidad, sino también en los momentos de crisis. Aún en el momento de su final, aún enfrentando la muerte, Pablo era un gran misionero. Predicaba la verdad con su testimonio vivido. Y en el momento de su martirio, no se preocupó porque su cabeza iba a ser separada de su cuerpo, pues se enfrentaba a la guillotina. Él se preocupó más por la iglesia cristiana que quedaba, y se ocupó de animarlos a los que estaban con él en ese momento y decirles que por favor siguieran firmes hasta el fin, porque el Señor siempre es fiel. Miércoles
23 de septiembre. Las exigencias del amor. Segunda de Corintios 5:14 nos dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Este verso es muy importante. Voy a compartirles lo que dice sobre él el comentario bíblico adventista. Nos dice así: sin duda, Pablo se refiere al amor de Cristo hacia él, antes que a su amor por Cristo. Solo el amor de Cristo puede gobernar adecuadamente la vida. Sin embargo, también es cierto que nuestro amor por Jesús es vital. Pero el amor de Cristo por nosotros es siempre el factor dominante. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19, Juan 3:16. Constriñe. Sobre esta palabra, el comentario bíblico dice: viene del griego sunej, que significa mantener juntos, apretar, guardar, impeler, dominar, apremiar. El que elige ser guiado por el amor de Cristo no se aparta de la senda del deber, ni a diestra ni a siniestra, sino, como Pablo, avanza en la obra del Señor decididamente y sin vacilar en sus propósitos. El amor de Cristo mantiene al creyente a salvo en la senda estrecha y difícil. Fin de la cita. Hermanos y hermanas, si hay alguna virtud, si hay fidelidad o lealtad de nuestra parte hacia Dios y hacia su obra santa, no es porque nosotros somos buenos o porque tengamos méritos, es porque el amor de Cristo nos mueve, nos inspira, nos capacita y nos equipa para lograr esta fidelidad y esta lealtad. El amor de Cristo es la fuerza máxima del universo. Todo aquel que vive en Dios ama, y todo aquel que ama cumple la voluntad de Dios, porque el amor de Cristo lo constriñe. El espíritu de profecía nos dice: debiéramos procurar representar a Cristo en cada acto de la vida cristiana. Procurar hacer que su servicio parezca atractivo. Nadie haga que la religión sea repulsiva mediante lamentos, suspiros y el relato de sus pruebas, sus desprendimientos y sacrificios. No deis una mancha a vuestra profesión de fe por vuestra impaciencia, enojo y descontento. Manifiéstense las gracias del Espíritu en forma de bondad, mansedumbre, tolerancia, alegría y amor. Véase que el amor de Cristo es un motivo perdurable, que vuestra religión no es una vestimenta que se puede sacar o poner de acuerdo con las circunstancias, sino un principio tranquilo, firme, inmutable. Con dolor afirmo que el orgullo, la incredulidad y el egoísmo, como un inmundo cáncer, están minando la piedad vital del corazón de más de un profeso cristiano. Cuando se los juzgue de acuerdo con sus obras, ¿cuántos comprenderán demasiado tarde que su religión no fue sino un reluciente engaño no reconocido por Jesucristo? El amor a Jesús se verá, se sentirá. No se puede ocultar, ejerce un poder admirable. Hace osado al tímido, diligente al perezoso, sabio al ignorante. Hace elocuente la lengua tartamuda y despierta a una nueva vida y vigor al intelecto dormido. Da esperanza al desalentado, gozo al melancólico. El amor a Cristo inducirá a su poseedor a aceptar responsabilidad a causa de Cristo y a llevarla con la fortaleza de Jesús. El amor a Cristo no desmayará ante las tribulaciones, ni se apartará del deber debido a sus reproches. El amor puro actúa sencillamente y no reconoce otro motivo. Cuando se combina con los motivos terrenales y los intereses egoístas,
deja de ser puro. Dios considera más el amor con que trabajamos que la cantidad que hacemos. El amor es un atributo celestial. El corazón natural no lo puede originar. Esta planta celestial florece únicamente donde Cristo reina supremo. Matutina a fin de conocerle, capítulo del 10 de junio, titulado Un motivo perdurable, capítulo completo. Jueves 24 de septiembre. El compromiso del amor. Juan 21, 18 al 19. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Todo en esta vida tiene un costo. Vivir sin Dios y sin compromiso moral tiene un costo eterno. Perderemos la vida, perderemos el privilegio de conocer a Dios y de estar por siempre con los que amamos. Y en esta vida perderemos el gozo de la salvación. Pero vivir con Dios y comprometidos con Él tiene todos los privilegios que podamos imaginar y mucho más de lo que nuestra mente limitada puede comprender. Sin embargo, también tiene un costo aquí y ahora. El costo de sufrir por Cristo. Todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Todos los apóstoles tuvieron que sufrir persecución. Sobre Pedro podemos compartirte lo siguiente. Los apóstoles, Pablo y Pedro, trabajaron por muchos años muy separados el uno del otro, puesto que la obra de Pablo consistía en llevar el Evangelio a los gentiles, mientras Pedro trabajaba especialmente para los judíos. Pero en la providencia de Dios, ambos debían dar testimonio de Cristo en la metrópoli del mundo, y debían derramar su sangre sobre el mismo suelo como señal de una vasta cosecha de santos y mártires. En torno de la época del segundo arresto de Pablo, Pedro también fue detenido y enviado a prisión. Se había hecho especialmente odioso para las autoridades por su celo y su éxito al exponer los engaños y al derrotar las maquinaciones de Simón el mago, que lo había seguido a Roma para oponérsele y obstaculizar la obra del Evangelio. Nerón creía en la magia y había patrocinado a Simón. Estaba por lo tanto sumamente enojado con el apóstol y por eso dio la orden de que se lo detuviera. Pedro, judío y extranjero, fue condenado a ser azotado y crucificado. Mientras esperaba su temible muerte, el apóstol recordó su gran pecado al negar a Jesús en la hora de su prueba. Y su único pensamiento era que no era digno del inmenso honor de morir tal como murió su maestro. Se había arrepentido sinceramente de su pecado, y Cristo se lo había perdonado, lo que quedaba de manifiesto por la importante comisión que le dio de alimentar a las ovejas y los corderos del rebaño. Pero él mismo nunca se pudo perdonar. Ni siquiera el pensamiento de las agonías, de la última terrible escena, podían aminorar la amargura de su pesar y su arrepentimiento. Como un último favor, solicitó a sus verdugos que lo clavaran en la cruz, cabeza abajo. Se le concedió lo que pedía y así murió el gran apóstol Pedro. La historia de la redención, capítulo 43. El martirio de Pablo y de Pedro. Párrafos 1, 2 y 4. Pedro murió como su amado maestro le dijo que moriría, pero murió en paz, tranquilo y sereno. La muerte no podía menguar su fe, limitar su amor y derrotar su confianza. Donde hay amor, no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor
y exalta a Cristo Jesús. Viernes 25 de septiembre, para estudiar y meditar. El solemne y sagrado mensaje de amonestación debe proclamarse en los campos más difíciles y en las ciudades más difíciles y pecaminosas, en todo lugar donde no haya brillado todavía la luz del gran triple mensaje. Cada uno ha de oír la última invitación a la cena de las bodas del Cordero. Países largo tiempo cerrados a la predicación del Evangelio están abriendo sus puertas y ruegan que se les explique la palabra de Dios. Reyes y príncipes abren sus puertas por entrar. La mies es, por cierto, mucha. Solo la eternidad revelará los resultados de esfuerzos bien dirigidos hechos ahora. Ministros de Dios, con corazones ardientes de amor por Cristo y vuestros semejantes, tratad de despertar a los que están muertos en sus delitos y amonestaciones. Enternezcan sus corazones vuestras oraciones fervientes y los conduzcan arrepentidos al Salvador. Sois embajadores de Cristo para proclamar su mensaje de salvación. Queda poco tiempo. En todas partes se necesitan obreros fervorosos y fieles, y en la patria y en las misiones extranjeras todavía no se ha trabajado a lo largo de las rutas principales y de los caminos secundarios. Habría que persuadir con urgencia a los obreros que ahora debieran estar dedicados al trabajo misionero por el Maestro. Los siervos de Dios deben hacer planes para llevar a cabo una distribución atinada de las fuerzas de trabajo a fin de realizar los propósitos de Dios en la tarea de amonestar a las ciudades. Con frecuencia, los obreros que podrían ser de gran beneficio en las reuniones para el público están ocupados en otros trabajos que no les dejan tiempo para dedicarse al ministerio activo entre la gente. Los administradores, hasta donde sea posible, deben procurar hallar hombres consagrados con preparación en el campo comercial, para encomendarles la dirección de los asuntos comerciales en los diversos centros de nuestra obra. Hay que precaverse constantemente contra la tendencia a relacionar con estos centros influyentes a hombres que podrían realizar un trabajo mayor y más importante en la plataforma pública al presentar las verdades de la palabra de Dios ante los incrédulos. El evangelismo. Capítulo 1. El desafío de evangelizar. Primeros 4 párrafos del subtítulo Se necesitan obreros evangélicos. Mi hermano y mi hermana, gracias por quedarte hasta el final de este video. Gracias a los que escuchan con amor y con atención, a los que toman nota de las citas y de las ideas que se presentan en cada video. Gracias a mis hermanos y mis hermanas que nos comparten las peticiones solemnes de oración por sus necesidades físicas, espirituales y familiares. Para nosotros son peticiones solemnes, muy importantes, que nos comprometen a clamar al Señor ante el trono de su amor. Gracias por creer en la oración del Señor Jesucristo y gracias por creer también en la oración intercesora, que no es otra cosa que una oración que se basa en los méritos de Cristo para pedir bendiciones para todos los que amamos. Oremos para terminar. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por llamarnos a tu luz admirable. Gracias, oh Rey del cielo, por darnos tu amor inefable, por salvarnos, por perdonarnos, por transformarnos. Gracias porque tu palabra nos alimenta profundamente. Gracias porque ella es nuestra ancla para mantenernos firmes en la roca eterna. Gracias, oh Padre, porque envías a tu Espíritu Santo
para que nos guíe a toda la verdad, pero para que también nos consuele en este mundo de aflicción y de dolor. Hay muchos de mis hermanos y mis hermanas que sufren, Señor, porque los han decepcionado, porque los persiguen, porque los maltratan, porque los engañan. Por ellos clamo, para que tu sangre sea sobre ellos, para que los cubras con tu gran misericordia y a la vez que los consuelas, los levantes sobre la roca, y que sus enemigos, las personas que les han hecho daño, sean avergonzados, pero que también sean atraídos a Cristo, para que sean perdonados y salvados. Oro, Señor, por mis hermanos y mis hermanas que padecen alguna enfermedad y que sufren a causa de ella, para que en tu gran misericordia infinita los sanes si es tu santa voluntad, los consueles, los fortalezcas y los ayudes a sacar de esta enfermedad lo mejor, una relación íntima contigo, una dependencia total de ti y una conciencia de su fragilidad para que se aferren a tu mano poderosa. Señor, que al reconocer nuestra vulnerabilidad, nuestra debilidad, nuestra fragilidad, reconozcamos también tu poder, tu fortaleza y nos amparemos en tu gracia. Oh Rey del cielo, en tus manos ponemos a nuestros hijos, porque son tuyos, porque tú moriste por ellos, porque tú diste tu sangre por ellos. Sálvalos, oh Señor, no permitas que el enemigo los haga perder para siempre en este mundo, sino que sean salvados por ti, atraídos por ti con tus cuerdas de amor y se queden contigo para siempre. Qué gozo experimentaremos como padres al ver a nuestros hijos en tus brazos. Ayúdanos a ver este testimonio. Y si no lo vemos aquí, que lo podamos ver en el reino de los cielos. Porque sabemos que muchos padres morirán sin ver a sus hijos volverse a ti. Pero la sorpresa será grande en la primera resurrección, cuando se reencuentren con sus hijos, ahora salvados en Cristo. Señor, terminamos esta oración pidiéndote que nos ayudes a ser tus testigos. Todo este trimestre nos llamaste a ser tus testigos, a dejar nuestras redes, a dejar nuestras vanidades, a dejar nuestro orgullo y nuestro miedo para testificar de tu gran amor. Así que, Señor, sabemos que si estamos en tus manos y rendimos nuestra voluntad a ti, tú nos guiarás, tú nos transformarás y tú nos capacitarás para ser testigos de tu palabra, llenos de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Si este mensaje te ha bendecido, hermano y hermana, te invitamos a colocar en los comentarios tu aporte para este video, lo que tú hayas aprendido de esta lección. También a compartirnos tus peticiones, de las cuales tomamos nota y oramos todos los días por ustedes. Oren también por nosotros, por favor. También te invitamos a suscribirte al canal En Defensa de la Fe y a compartir este mensaje con las personas que el Señor ponga en tu corazón. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te abrace, Dios te llene para siempre. Amén.